Este tiempo, 3 minutos, son demasiados para una persona inocente dentro de una cárcel. Pero ¿quién es inocente? Inocentes somos todos. Todos somos inocentes. Claro, de hecho este es el contenido nuclear de la presunción de inocencia. Es una presunción juris tantum. Esto significa que es una presunción legal. Pero para destruir esa presunción legal de inocencia se requiere, por supuesto, que haya un proceso legal destruida, dentro del cual se destruya esa presunción conforme al derecho y al debido proceso. Es decir, debe probarse más allá de toda duda razonable la culpabilidad del imputado o la imputada, para que un juez pueda estar en condiciones de fincar responsabilidad penal por ese hecho delictivo. En México tenemos dos figuras que atentan contra la presunción de inocencia. Una está contenida en el artículo 16, que es el arraigo, y la otra es la prisión preventiva oficiosa, que está prevista en el artículo 19 del mismo ordenamiento. En 2014, Juan Méndez, que es el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, rindió un informe sobre México y en ese informe Juan Méndez dijo estar muy preocupado porque observó una tendencia en México, una tendencia a detener para investigar en lugar de investigar para detener. Actualmente, en México, el 40% de las personas que se encuentran en la cárcel, que están detenidas, están bajo la figura de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada. Esto genera una plétora de problemas legales, políticos, sociales, familiares, económicos, que por supuesto no puedo ahorita detenerme a mencionar. Estos temas, el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero también del arraigo, no solo de la prisión preventiva oficiosa, se encuentran desde hace algunas semanas dentro del caldero de la agenda pública en México, por dos razones, básicamente. Primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatió ampliamente el tema concreto de la prisión preventiva oficiosa los días 5, 6 y 8 de septiembre de este año. Segundo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra conociendo de un asunto contra México. Este asunto se llama García Rodríguez y otro contra el Estado mexicano o contra los Estados Unidos mexicanos. En el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto no pinta nada bien. Del debate y de las cosas que se dijeron ahí, todo parece indicar que la prisión preventiva oficiosa prevalecerá sobre cualquier derecho humano. En mi opinión, fue un debate desarticulado, en algunas ocasiones muy pobre, argumentativamente hablando, y percibí que realmente pocos ministros y ministras lograron realmente entender las cuestiones que en el caso están implicadas. Tuvimos que escuchar expresiones tan desafortunadas, sobre todo en sede de un tribunal constitucional, como por ejemplo las siguientes: no soy quien para arrancar una hoja de la Constitución, o que si se arreglaba o se quitaba o si se pronunciaba la Suprema Corte por inaplicar el artículo 19, que se terminaría instaurando de facto un gobierno de jueces. En realidad fueron pocas las alusiones a lo que yo considero era la cuestión central. La cuestión central no era lo que los ministros y las ministras estuvieron discutiendo, aunque discutieron con estas deficiencias, pero temas interesantes, sobre todo para mí, o para aquellos que somos interesados en el tema del derecho internacional y la interacción que tiene el derecho internacional público con el derecho constitucional, o mejor dicho, los derechos humanos contenidos en derecho internacional y los derechos humanos contenidos en la Constitución. En mi opinión, el núcleo central de la cuestión es la colisión. Existe
entre la prisión preventiva oficiosa y el derecho humano a la presunción de inocencia, que por supuesto tiene su expresión en el texto constitucional y en algunos tratados internacionales de los que, por cierto, México es parte. En cualquier caso, el ministro ponente retiró el proyecto. ¿Sí? Después de estos 3 días, estas 3 sesiones intensas, terminó por retirar el proyecto el ministro Luis María Aguilar. En mi opinión, él hizo bien. De hecho, creo que fue un muy buen movimiento de ajedrez judicial. ¿Por qué? Pues porque más pronto que tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a pronunciarse sobre este asunto y también sobre el asunto del arraigo. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les decía, está el caso García Rodríguez y otro contra México, y yo espero que muy pronto ya se esté dictando sentencia, y no debemos de pasar por alto algo que parece la verdad de perogrullo, pero no debemos olvidarlo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal internacional, ejerce jurisdicción internacional sobre los estados. Así que es de esperarse que la lógica jurisdiccional con la que van a trabajar y sobre la que van a hacer los planteamientos y sobre la que van a decidir en la Corte Interamericana sea completamente diferente a la lógica jurisdiccional que se usó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi pronóstico al respecto es que México será condenado en este caso. Pues algo que también debemos de tener en cuenta es que, y esto sí no es una verdad de perogrullo, a veces cuesta trabajo incluso a constitucionalistas tenerlo en cuenta. Debemos tener en cuenta que los actos de los poderes del Estado mexicano, ¿cuáles poderes? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal y por supuesto, incluyendo al Constituyente Permanente, son actos que realiza el Estado mexicano en su conjunto. Y esos actos de estos poderes, si es el caso que violen obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a las que México, por supuesto, se encuentra comprometido a cumplir, esto acarrea irremediablemente en derecho internacional con la responsabilidad internacional del Estado mexicano en su conjunto, sin importar, ojo, sin importar cuál sea el poder que esté violentando esos derechos humanos contenidos o de fuente internacional. Por último, la verdad, creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha perdido una oportunidad irrepetible para comportarse como lo que ellos dicen que son, un tribunal constitucional.